Que de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, así como el fomento del crecimiento económico que permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Que conforme al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado garantizará el derecho de acceso a la tecnología de la información y la comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluso el de banda ancha de Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la presentación de dichos servicios. De acuerdo a lo establecido en el artículo 6, apartado B, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la prestación de servicios de telecomunicaciones estará prohibida toda discriminación motivada por, entre otros, aspectos del origen étnico o nacional, del género, de la edad, las discapacidades y condiciones sociales, así como cualquier otra conducta que atente contra la dignidad humana y que tenga por objetivo anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Que en términos del artículo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno federal con personalidad jurídica y patrimonios propios. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5, fracción 6 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad podrá aprovechar y administrar inmuebles, propiedad industrial y tecnologías que disponga, que le permita la prestación o provisión de servicios de telecomunicaciones. Que en términos del artículo 6 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad podrá realizar actividades, operaciones, servicios necesarios para el cumplimiento de su objetivo, por sí misma o con apoyo de sus empresas productivas y subdiarias. Que de acuerdo con el artículo 57 de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad podrá contar con la empresa productiva subsidiaria y con empresas filiales que operarán conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía, por lo que su participación en los mercados será de manera independiente. Que conforme al artículo 58 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, las empresas productivas subsidiarias son empresas productivas del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujetas a lo dispuesto por la Ley de la Industria Eléctrica, y que operarán conforme al régimen especial previsto por la Ley de la Comisión Federal de Electricidad para la Comisión Federal de Electricidad en materia de presupuesto, deuda, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, responsabilidades administrativas, remuneraciones, bienes y dividendo estatal. Que el artículo 11, fracción 7 de la Ley de Industria Eléctrica faculta a la Secretaría de Energía para establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones. Que en la fracción 2 del artículo 15 transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad se establece que en tanto no se pueda cumplir con los requisitos para crear una empresa filial, la Comisión puede crear empresas productivas subdiarias para realizar actividades distintas a la transmisión y distribución de energía eléctrica. Que en términos del artículo 10 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad contará con la organización corporativa que mejor convenga para la realización de su objeto, conforme a lo que determine su Consejo de Administración. Que la Comisión Federal de Electricidad cuenta con la infraestructura y capacidad necesaria para prestar y proveer servicios de telecomunicaciones. Que siendo una realidad que actualmente existen personas en nuestro territorio que no cuentan con servicios de Internet, resulta necesario que el Estado mexicano subsane estas omisiones mediante el uso racional de la infraestructura y recursos humanos con los que cuenta.
que con base en los considerandos que anteceden y su fundamento en los artículos 60 y 15º transitorio, fracción 2 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad. Para el artículo 6, para el cumplimiento de su objeto, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, además de las funciones previstas en los ordenamientos a que se refiere el artículo 5 anterior, tendrá enunciativa, mas no limitativa. Las siguientes. Fracción 1. Conformar una red pública de telecomunicaciones sin fines de lucro, en condiciones de acceso efectivo a la población del país que no cuente con cobertura de los dichos servicios. Fracción 2. Promover y facilitar el desarrollo social y económico de la población mediante la presentación de servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro. Fracción 3. Gestionar y obtener de las autoridades federales, estatales o municipales de la Ciudad de México cualquier título, concesión, permiso o autorización para el cumplimiento de sus fines. Artículo 7. El patrimonio de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos se integrará por, fracción 1, los bienes, derechos y obligaciones que les sean transmitidos por la Comisión, incluyendo administraciones presupuestales, y en su caso, sus empresas productivas, subsidiarias y demás fines. Fracción 2. Los bienes muebles, inmuebles, derechos, obligaciones y recursos que adquiera, reciba o les sea transferidos o adjudicados por cualquier título, así como los rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. Título segundo. El Gobierno Corporativo, Capítulo 1, Organización. Artículo 8. La CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos estará a cargo del consejero y de su director general. Capítulo 2. Consejo, sección primera, integración y funcionamiento. Capítulo 9. El Consejo se integrará por 7 miembros, 6 consejeros del Gobierno Federal y un consejero independiente. Fracción 1. El director general de la Comisión, que fungirá como presidente del Consejo o bien como funcionario de la Comisión que se le designe. Fracción 2. 3 consejeros designados por el título del Ejecutivo Federal, previamente aprobados por el Consejo Administrativo. Fracción 3. 2 consejeros asignados y designados por el Consejo de la Administración y propuestas del presidente del Consejo. Y fracción 4. El consejero independiente designará por el Consejo de Administración a las propuestas del presidente del Consejo. Los consejeros podrán designar sus respectivos suplentes, salvo a que los consejeros independientes, quienes ejerzan su cargo de manera personal, tratándose del presidente del Consejo. Su suplente asumirá todas las funciones en aquel, salvo el voto de calidad, en el caso del que empate en la votación. Los consejeros del Gobierno Federal podrán ser o no ser servidores públicos en el momento de su designación. Cuando el director general de la Comisión designe a otra persona en la presencia del Consejo, este consejero no podrá participar en otro consejo de empresas productivas, subsidiarias y empresas filiales. Artículo 10. Los consejeros estarán sustentos de las siguientes disposiciones. Fracción 1. Los consejeros deberán ser designados en función y preparación, experiencia, capacitación y prestigio profesional y reunir los requisitos previstos en el artículo 19 de la ley, tomados en consideración en la ausencia de conflictos e intereses. Fracción 2. Los consejeros independientes deberán reunir requisitos previstos en el artículo 20 de la ley. Ejercerán sus funciones en tiempo parcial y no tendrán carácter de servicio público. No podrán ocupar durante un tiempo su gestión, un empleo o cargo o comisión de cualquier naturaleza en el gobierno federal. Fracción tercera. Los servidores públicos, a quien en su caso sean miembros del Consejo, actuarán con imparcialidad en beneficio y en el mejor interés de la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, separando en todo momento los intereses de la comisión u organización público en el que pertenezcan, por lo que se entenderá en la realización de sus funciones y votan en su representación. Artículo 11. Los miembros del Consejo no podrán ser miembros del Consejo de Administración. Fracción 1. Cuando así lo autorice expresamente el director general de la Comisión. Fracción 2. Cuando se trate de empresas filiales y dependan
corporativamente. Fracción 3. Cuando se trate de empresas productivas y subsidiarias. Artículo 12. El Consejo, a propuesta del presidente, designará al secretario del mismo. Artículo 13. El Consejo Independiente podrá ser removido por cualquiera una de las siguientes razones: incapacidad mental o física, incumplir deliberadamente o sin causa justificada, incumplir por algún requerimiento de la ley, no escudarse y conocer y votar de los asuntos que tengan un conflicto de interés y faltar consecutivamente a 2 sesiones o no asistir al menos a 65% de las sesiones celebradas de un año. Los consejeros que refieren las fracciones 2 y 3 del artículo 9 de este acuerdo podrán ser removidos en cualquier momento. Título primero. Disposiciones generales. Artículo 1. Se crea la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la cual contará con personalidad jurídica y patrimonios propios. Artículo 2. CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos tiene objeto prestar y promover servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro, para garantizar el derecho de acceso de tecnologías de la información y comunicación, incluidos la banda ancha e Internet. Artículo 3. CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos deberá generar valor social para el Estado mexicano como su propietario y acuerdo a lo que establezca la ley. Artículo 4. Salvo lo dispuesto en este artículo, los términos transitorios y la distribución de energía eléctrica se le atribuye a los mismos al artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Fracción 1. Actividad de telecomunicaciones, servicio adicional de la transmisión y distribución de energía eléctrica, que presta la Comisión mediante el aprovechamiento y administración de inmuebles. Artículo 2. Acuerdo. El acuerdo por el cual CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Fracción 3. Comisión. La Comisión Federal de Electricidad. Fracción 4. Consejo. El Consejo de la Administración de CFE Telecomunicación e Internet para Todos. Fracción 5. Consejo de Administración. El Consejo de Administración de la Comisión. Fracción 6. Dirección General. El Director General de CFE y Telecomunicación e Internet para Todos. Fracción 7. Estatuto Orgánico. El Estatuto Orgánico de CFE Telecomunicación e Internet para Todos. Fracción 8. La Ley. La Ley Federal de Comisión Federal de Electricidad. Fracción 9. Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión. Fracción 10. La Ley de Industria Eléctrica. Fracción 11. El sistema de control interno. El conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación establecidos conforme a los lineamientos emitidos por el Consejo de Administración en términos del artículo 54 de esta ley. El reglamento de la ley y el presente acuerdo de TESL y las demás disposiciones jurídicas aplicables. CFE Telecomunicación e Internet para Todos prestará conforme al régimen específico previsto en la ley en materia presupuesta, deudos, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, responsabilidades administrativas, remuneraciones, bienes y dividendo estatal. Título cuarto. Responsabilidades, transparencia y fiscalización. Artículo 21. CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos se sujeta a lo dispuesto a la ley y a las demás leyes aplicables en materia de responsabilidad, transparencia y acceso a la información. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, una vez que se cumplen los requisitos establecidos en la fracción 1 del artículo 15º transitorio de la ley, CFE Telecomunicación e Internet para Todos podrá transformarse en una empresa filial y escindirse en las varias empresas filiales. Tercero, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos entrará en vigor del acuerdo del director general, prestará para aprobación del Consejo el Estatuto Orgánico. Quinto, la transmisión de los bienes comisión de CFE Telecomunicación e Internet para Todos se realizará observando lo establecido en el 9º de la ley. Sexto, el director general deberá procurar dentro del ámbito de sus facultades la eficiencia, eficacia y transparencia del procedimiento de transferencia de activos de la comisión.